Te habla la pastora Loida Tejera. Una de las mayores dificultades nuestras como creyentes en Cristo es poder vivir una vida en victoria estando en el Señor. Y usted me dirá, ¿cómo que en victoria? Y es que la mayoría de nosotros como creyentes vivimos una vida en derrota aún estando en Cristo. ¿A qué me refiero? Hay espíritus que operan en la mente y en el corazón de las personas que les impide vivir en todo lo que Dios ha dicho. Un ejemplo de esto es lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, el verso 17 dice: digo pues, y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de vuestra mente. Y la palabra de Dios dice en el verso 20: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Estoy hablando sobre espíritu de abandono. ¿Qué significa espíritu de abandono? Significa una mentalidad en la cual mucha gente que está en Cristo se siente abandonado en sí mismo y siente que ya su vida no tiene más enfoque, más oportunidad, que ya concluyó con su vida, no importa la edad que tenga. Espíritu de abandono es como cuando la voluntad de la persona está secuestrada, que la persona entiende que ya no tiene nada que hacer. Cuando la persona dice, yo deseo, me gustaría, sé que debería, pero no puedo. Estamos hablando de personas que aún estando en Cristo se sienten presas, oprimidas de temor, de tristeza, de falta de avance, de ese abandono corporal. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, hay personas que no importa la edad, no le interesa, no tienen ningún tipo de mentalidad de creatividad ni de avance. No tienen metas, no tienen propósitos, no tienen objetivos, no están claros en las cosas que desean obtener. Usted le pregunta, ¿cuáles son tus dones? Bueno, yo hago lo que Dios quiera. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas para el año? Bueno, lo que Dios diga. Y una de las cosas donde se esconde este tipo de mentalidad o de espíritu de abandono, se esconden es, bueno, lo que el Señor diga, la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no la tienen conectada a su propia voluntad. Me explico. La voluntad de Dios siempre estará conectada a una revelación de lo que Él quiere que tú hagas. Estoy hablando de que hay personas que ocultando que no tienen voluntad de avance, dicen, es la voluntad de Dios. Usted ha visto a personas así. Pero no, la voluntad de Dios es que tú avances, que empujes, que te empoderes, que crezcas, que te ensanches. Pero ellos, con tal de no ensanchar, de no avanzar, de no crecer, están hablando de una voluntad de Dios que está sometida a la voluntad suya, o más bien está por debajo. Otra de las formas en que vemos esta mentalidad de abandono o este espíritu de abandono es personas que aún sabiendo que tienen que tomar una decisión no la toman y se escudan de cualquier cosa. Por ejemplo, vemos personas que no estudian y dicen, ¿para qué voy a estudiar? Ya mi mente está cerrada. No por edad, sino porque ellos no tienen esa determinación. Una de las formas que tienen es decir, ¿para qué voy a estudiar en la universidad? Porque ya no me van a dar empleo por la edad que tengo. O sea, personas que ponen la excusa para no avanzar. Personas que tienen todo para echar para adelante, pero tienen un sistema de excusa. Y ese sistema de excusa ya es la razón y es la forma donde se someten a ella misma para no conquistar. El espíritu de abandono opera también en asuntos de enfermedad. Personas que no van al médico a menos que estén enfermos. Personas que no van a un odontólogo a hacerse lo que se llama una profilaxis, una limpieza preventiva, a menos que amanezcan un día con un dolor de muela. Hay personas que no se cuidan su propio cuerpo porque tienen que esperar cuando ya algo les cayó encima para poder atender su cuerpo. Abandono. Abandono también se puede manifestar en lo físico en la casa. Por ejemplo, personas que viven en un deterioro físico de su casa,
personas que se sienten bien con los muebles rotos, con sus electrodomésticos rotos, que su nevera, su estufa se le cae y no le importa estar viviendo permanentemente en una cama que se cae, en una cama que se rompe, con las sábanas, la almohada, todo sucio, con un baño donde se bañan asqueroso, maloliento. Hay personas que viven en ambiente de mal olor, en hedor, y no les importa, no les duele, porque ya se acostumbraron, porque su voluntad la sometieron al ambiente en que están viviendo y no emprenden una lucha para salir de eso. No estoy diciendo que usted no esté viviendo temporalmente en un proceso, en un desierto, en un ambiente difícil. Todos vivimos en un momento difícil, pero hay personas que todo lo que tienen en su casa es horroroso, con mal olor, roto. Si tienen un vaso para tomarse el agua, el vaso está roto, pero lo guardan. Una taza para tomarse un jugo, un café, un chocolate, está roto, se le fue, está por la mitad. Y todo eso lo están viendo y se rompe, el techo se rompe, todo está desbaratándose y no despiertan para decir, hey, hay algo raro en mi casa. Cuando usted comience a ver que se adapta a lo que se derrumba, a lo malo, a la pobreza, a la miseria, tienes que ver que tu mente está cayendo en una mentalidad o en un espíritu de abandono. Muchas veces el enemigo utiliza todo esto con la intención de que usted no avance. ¿Y qué tiene que ver eso? Y finalmente, ¿por qué viene? Porque el enemigo toma esto para quitarte tu identidad. La identidad es la capacidad de entender quién eres. Y si usted entiende lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Bueno, pues el linaje escogido no va, un sacerdocio, un linaje escogido, sacerdocio real, no va a tener un vaso roto. Puede que hasta se le rompa la boca y no importa. Entonces, tienes que entender que lo que crees de la palabra tienes que ir acorde a tu real vida, o sea, a la realidad de tu vida. Si crees que eres real sacerdocio, pues tu vaso tiene que ser de la realeza. No estoy hablando de cosas caras, sino de cosas dignas. Y lo primero que hace el enemigo es que no corta la identidad. Si tu identidad está mutilada, vas a aceptar cualquier cosa y tu mentalidad se va a absorber al ambiente. Tienes que entender que muchas veces el espíritu de abandono viene porque la mentalidad, la dignidad, la identidad ha sido mutilada y ha sido sometida al medio ambiente en que vives. Pregunto, ¿quién crees que eres? ¿Crees que mereces estar viviendo en la condición? Segunda cosa por la cual caemos en el espíritu de abandono es porque a veces hay tantas palabras con las que nos criamos que esas palabras se hacen vida en nuestra vida. Tú no sirves, tú no eres nada. Y llegamos a Cristo, pero se queda esa mentalidad de que no somos nada, de que no servimos. Y yo me pregunto, ¿estás viviendo en la misma forma en que tus padres o quienes te criaron te dijeron en cuanto a quién eres y a lo que tú mereces? Tienes que revisar, porque muchas veces estamos teniendo un estilo de vida que fue la vida que nos profetizaron. Y tienes que, sacudirte, decir, no voy a aceptar esta vida mediocre y por debajo del propósito de Dios. Número 3, porque mucha gente está viviendo en espíritu de abandono. Y es porque a veces fueron criados, ya no solamente de palabra, sino fueron criados en limitaciones y hace de la limitación tu estilo de vida. ¿Con qué cerramos en este día? Cerramos en este día diciéndote, Dios, cuando nos compró a través de la sangre de Jesucristo, nos invita a tener un tipo de vida sobrenatural. Y tenemos que aprender que cuando el mundo, el pecado nos encontró, nos postró. Y Cristo nos levanta la dignidad. Cristo nos levanta la mirada. Cristo nos lleva a una estatura de Jesucristo y tienes que vivir acorde, no a lo que viviste en el pasado, no ni siquiera a tu medio ambiente actual, no a lo que dijeron que era, sino a lo que el Señor dijo que era.
Efesios capítulo 4 dice, renueva tu mente. Y el libro de Isaías dice, ensánchate, extiéndete, sal de la mediocridad del espíritu de abandono, comienza a vivir en lo que Dios ha dicho para tu vida. Pastora Loida Tejera, hasta una próxima sección. Suscríbete con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales. Danos ahí de inmediato para suscribirte y ser parte de las nuevas informaciones y mensajes que constantemente te estaremos dando. Dios te bendiga.